Fundación MAFRE por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo de cada día. Y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí. Quería empezar intentando hacer hincapié en lo que creo que es lo más importante, que es la pregunta acerca de por qué es importante la cultura y por qué tenemos que entenderla. Y para eso me gustaría hacerles ver que la cultura, al fin y al cabo, no es más que la información que recibimos y consumimos cada día y que afecta a nuestro comportamiento como individuos y como grupos. Y por eso es tan importante, porque afecta al fin y al cabo quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo se van a comportar nuestros hijos en función de los medios que utilizan y de la información que consumen o que les enseñamos a consumir y a producir. Un poco creo que ese es el mensaje fundamental que me gustaría transmitir hoy. Este va a ser el índice de la estructura de la charla. Intentar explicar rápidamente qué es una simulación, que ustedes todos lo saben y lo van a ver inmediatamente que lo saben. Cómo hacemos algunas simulaciones culturales a partir de lo que se conoce como sistemas multiagentes. Algunos casos concretos para que pongamos un poco sobre la tierra de dónde sacamos la información y cómo se visualiza en términos reales todo esto, que de nuevo ustedes que han viajado y han consumido cultura y han producido cultura van inmediatamente a entender, y luego vamos a ver algunos modelos para ver cómo funciona esto en concreto. Como ya les veo cara de aburridos a todos, y no he empezado todavía, les propongo lo siguiente, que es intentar averiguar, mientras yo les cuento otros rollos, quién es el autor de esta pintura o cuál es el tema. Y como la cuestión es sumamente difícil, les pongo como estímulo una cena conmigo como premio, para que lo averigüen. Yo sé que ahí no es el mejor premio del mundo, pero tampoco está tan mal, tengo buena conversación. Tiene truco, tiene truco, por eso el premio es tan elevado, una cena conmigo que no se tiene normalmente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es una simulación? Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es preguntarnos quién es esta persona. Elizabeth Taylor, pero ¿no es Cleopatra también? Es Elizabeth Taylor simulando que es Cleopatra. ¿Quiénes son estos? 007 y todos los actores, Sean Connery, Daniel Craigman, que lo han interpretado. Es decir, son actores simulando ser personajes. Todavía más conocido para la gente joven. ¿Quién es? ¿Harry Potter o Daniel Radcliffe? O los dos. Les pongo estos ejemplos porque, al fin y al cabo, las simulaciones que van a ver más adelante, más complejas, se basan en este principio humano de ser capaz de imitar otra cosa, de simular ser un personaje, a partir de una serie de características o propiedades de ese personaje que se abstraen y se intentan replicar. ¿Qué características? Pues en el caso de 007, que sea un hombre apuesto, por supuesto británico, que se relacione de determinada manera con las señoras, todo ese tipo de cosas. Es lo que vamos a llamar posteriormente un modelo. Es decir, qué características de un fenómeno extraemos para poder replicarlas posteriormente. Y la segunda parte es el comportamiento. Es decir, una cosa es, digamos, la abstracción de cómo es 007 o cómo es Harry Potter, y otra cosa es cómo en concreto se comporta 007 de una manera diferente cuando se relaciona con Moneypenny, cuando se relaciona con Doctor No, cuando se relaciona con M. Con independencia de que el modelo o su forma de ser sea una, el comportamiento es diferente. Entonces nos interesan las dos cosas, nos interesan las propiedades del personaje o del objeto del fenómeno que vamos a intentar modelar, y el comportamiento, es decir, cómo cambia en el tiempo, cómo evoluciona lo que se conoce como dinámica del fenómeno que estemos intentando interpretar. Al fin y al cabo, una simulación no es más que una imitación de la realidad. O en este caso dirán ustedes de una posible realidad, porque todos estos personajes son personajes ficticios. Y excepto en el caso de Borges, que bien dijo que un personaje en una ocasión había creado el autor, que es el Quijote, que había simulado el personaje de Cervantes y le había dado realidad. En la mayor parte de los casos somos nosotros los que intentamos simular una realidad, un personaje, algo que queremos imitar, nos interesa de alguna manera. Por eso les hago la siguiente pregunta. ¿Quién es esta persona?
nadie lo sabe. Es una niña que en un lugar de Australia decidió simular que era la simulación de Harry Potter. Es decir, tenemos el mismo problema que antes, solo que ahora ha habido un cambio en el tiempo y en el espacio. Ya no está en Inglaterra o en el mundo en el que transcurra la vida de Harry Potter, sino que la idea se ha desplazado y se ha imitado en otro lugar. Es decir, ha habido una dinámica, un proceso de cambio. Por eso vuelvo a repetir, digamos, lo más importante de una dinámica es que tiene dos fases. El modelo, o el modelado, lo que vamos a llamar modelado, que es, en este caso, simular a Harry Potter, como es, pues tiene un aspecto físico, con las gafitas, con la capa, todo este tipo de cosas, pero además se comporta de una manera específica. Y además, las cosas se mueven. Digamos que las ideas o los comportamientos se mueven y se pueden apropiar en otro lugar distinto en el tiempo o en el espacio. Y luego verán enseguida con algunos de los ejemplos que es muy evidente todo esto. Las simulaciones más conocidas son las simulaciones meteorológicas. Aquí la pregunta es, de nuevo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Es esto el tiempo? Evidentemente esto no es el tiempo, igual que lo que estábamos viendo antes era a la vez Elizabeth Taylor y Cleopatra. En este caso el tiempo es lo que ocurre ahí fuera, cuando está lloviendo. Esto es una simulación con información específica que nos proyecta una realidad posible de lo que va a ocurrir. Sea esta o sea esta. Permíteme un momento que haga otra visualización, porque si no, no van a ver ninguna de... Okay. Digamos que las simulaciones más conocidas, algunas de estas, en este caso por otro medio distinto, la animación 3D, es esta película típica sobre el origen del universo. Esto evidentemente no es el origen del universo, es una simulación sobre el fenómeno del origen del universo, con una tecnología determinada que es la animación 3D. Lo mismo vamos a hacer con la cultura, en un momento con un sistema visualmente no tan espectacular como este. Si se dan cuenta, esta imagen es muy parecida a la que vemos últimamente mucho cuando se simula el comportamiento de las neuronas, el cerebro. El sistema es parecido, se extrae una realidad a partir de una serie de datos y se ve cómo funciona en el tiempo, cómo interactúa, qué comportamiento tiene. ¿Cuáles son entonces los elementos fundamentales cuando estamos tratando de un fenómeno cultural? Vamos a pensar que estas caras que tenemos aquí son creadores de cultura, por llamarlo de alguna manera, pero igual ocurre con cualquiera de nosotros, que tienen una idea y la idea se transmite a otro ser humano, a otro agente, como pasó anteriormente en el caso de Harry Potter. Pues los niños o alguien que lo ha visto en otro lugar del mundo intenta reinterpretarlo y lo simula en otro contexto, con algunos cambios. Y eso es un poco lo que queremos señalizar con la estrella. Ya no es exactamente la bombilla de antes, sino que yo adopto la idea, la replico, la simulo, pero a veces hago cambios, por cuestiones locales, por mi cultura, porque la información llega deteriorada, por multitud de cosas. Y lo mismo ocurre cuando esas ideas se mueven de un lugar a otro, se incorporan a otra realidad y en muchos casos se cambian. Es decir, sigue habiendo una simulación, pero la simulación no es exacta. De la misma manera que la simulación de quién es James Bond no es la misma cuando la hace Sean Connery que cuando la hace Daniel Craig. Es casi lo mismo, pero no es exactamente igual. Tenemos un modelo, una forma de simularlo, que va cambiando según las condiciones locales del lugar en que se simula. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se mueven las ideas? Solo hay dos maneras de mover las ideas. Por mucha tecnología que utilicemos, han sido siempre las mismas. Lo de por mucha tecnología es relativo porque la velocidad y la cantidad cambia y eso afecta a muchas cosas. Pero o se mueve el cerebro, es decir, o se mueve un agente que con sus ideas se va a otro sitio y allí las imitan y las pone en práctica y alguien las simula, o se mueven los objetos que tienen las ideas. En este caso no hace falta que vaya el cerebro ni vaya el agente. Mandamos el objeto, mandamos una pintura, mandamos un libro, lo leemos, lo vemos e intentamos simular o entender el comportamiento que ese objeto cultural implica. Son las únicas dos maneras de transmitir ideas y transmitir la cultura. Hoy lo hacemos por internet, a través del iPad, y nos llega todo mucho más rápido en un volumen mayor. Pero en la época que hemos visto antes de la expansión atlántica o en cualquier otra época del mundo, lo que había es, o se mandaba un producto, una pintura a otro sitio, o un grabado, o un libro, o se iba un artista a otro lugar y volvía a pintar de otra manera lo que había hecho o lo que había aprendido en su lugar de origen.
Para simular la cultura, por lo tanto, lo que tenemos son agentes, seres humanos, que tienen información, crean y reciben mensajes. Y un mensaje es una pintura, un mensaje de texto, un libro, es decir, información de alguna manera. Y los actores, los agentes, tenemos todos preferencias. Hay cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, que las aceptamos, que las rechazamos. Comportamientos normales. Por otra parte, los mensajes tienen un contenido informativo que puede cambiar. Es decir, nosotros recibimos una información en el periódico por la mañana y la interpretamos de una manera. Y probablemente cuando la transmitimos ya no es exactamente igual que cuando la recibimos. Por lo tanto, el contenido informativo cambia, sobre todo en toda actividad que tenga que ver con la interpretación, que son casi todas las actividades humanas. Además, tenemos zonas o territorios por donde circulan los agentes y los mensajes. El territorio de España, que tiene determinados periódicos, o determinadas televisiones, o determinados libros, que la gente comparte o no comparte. Y además tenemos, en nuestro caso, repositorios de información. Un repositorio de información es como un agente, pero en grande, es como una biblioteca. En lugar de tener los mensajes que yo puedo tener, o la información que yo puedo tener en mi cerebro, pues tiene millones de libros, o millones de mensajes, o el tipo de información que sea, pero, digamos, en otra dimensión superior y, de alguna manera, por la cantidad de información que tienen, sirven de anclaje para comunidades culturales. Esa es la parte del modelado que habíamos visto antes. Este es 007. Ahora, ¿cómo se comporta 007? En los sistemas de simulación cultural tenemos que decirle al sistema cómo creemos que se comporta para hacer las pruebas. Entonces, los agentes se pueden mover, porque nos movemos de un sitio a otro, hablamos, intercambiamos mensajes, viajamos a otro lugar, podemos aceptar o rechazar los mensajes, transformarlos. Todos los agentes tenemos memoria limitada, por muy grande que sea nuestra memoria, es siempre una fracción respecto a toda la memoria que un sistema cultural puede contener en un momento dado. Tenemos repositorios, estos superagentes que normalmente son inmóviles, o nosotros representamos de manera inmóvil, y a donde llega la gente, donde llegan nuestros actores, nuestros agentes, a recoger información o a dejar sus libros, o al Museo del Prado a ver pinturas. Es decir, ese tipo de agentes culturales tan importantes. Y en ese sentido la memoria es mucho más amplia. Tiene una labor mucho más institucional y comunitaria que la de los agentes individuales. Como vimos antes, una característica fundamental de cualquier unidad informativa es que se transforma. Casi nada es lo mismo una vez que pasa por un ser humano en términos informativos. Ya no hablamos de la prensa y de la política o del fútbol. Lo que uno ha visto un partido de fútbol y lo que en determinados periódicos se interpreta respecto a lo que ha pasado y lo que otros interpretan es como dos realidades completamente distintas. Es decir, información simplemente transformada por la interpretación. Y lo mismo ocurre con la cultura. Y los territorios que tienen fronteras y inicialmente vamos a pensar que están cerradas. Entonces, a partir de aquí creamos un sistema multiagente, con un sistema de programación que se llama NetLogo, en el cual, en el ejemplo que les voy a mandar, hay dos grupos humanos que van a ver como dos grandes bolsas que tienen una serie de mensajes que se van a intercambiar. Conforme van intercambiando mensajes, se va creando lo que llamamos la cultura, que es la capa de información que resulta de todos esos intercambios. Si extrapoláramos a nuestro caso, digamos que la cultura española sería el resultado de todos los intercambios informativos que hacemos entre nosotros, en cualquier momento dado, más aquello a lo que tenemos acceso por nuestra memoria cultural, en todos estos repositorios, en el sistema educativo, en todo este tipo de cosas. Y dejamos que los agentes empiecen a intercambiar todo este tipo de información, verán unas manchas amarillas y unas manchas rojas, que son la cultura de cada uno de los grupos, y en un momento dado, en lugar de tener los dos grupos separados, vamos a abrir las fronteras, como si la frontera de Francia y la nuestra se hubiera abierto, y los dos grupos culturales van a empezar a intercambiar información. Y verán cómo no solo los agentes se mueven, sino que la información va a empezar a cambiar. Lo que eran manchas rojas y manchas amarillas van a empezar a fusionarse y a crear otras unidades culturales de un color intermedio por la mezcla entre ambos grupos. Aquí tenemos los dos mundos, y ahora, como suele ocurrir en estas cosas, no se abren. Aquí tenemos los dos mundos y por alguna razón que no entiendo no podemos hacer esto dinámico, y lo que hacemos es que estos agentes, que son las manchitas que están aquí, empiecen a moverse e intercambiar información. Conforme se van intercambiando la información, van cambiando las preferencias, los tipos de mensajes y las culturas que se forman. Y como resultado, vamos viendo en términos estadísticos cómo va cambiando la cultura, según evoluciona en el tiempo. Y vamos teniendo a la vez toda la información
en esta parte de aquí. Lo mismo se puede hacer, y esta es una de las cuestiones fundamentales de los sistemas multiagentes, a partir de los parámetros que decidan utilizar los usuarios o los investigadores. Podemos hacer grupos de población más amplios, con menos información, con más información, que se intercambien entre ellos, que estén completamente aislados durante un tiempo y luego los expongamos a una tormenta de ideas o de información muy brusca, y vamos viendo todos esos resultados para ver si las hipótesis con las que estamos trabajando se van cumpliendo o no se van cumpliendo. ¿Han averiguado ya quién es el autor? ¿No? Bueno, sigan pensándolo, que ya casi lo tienen. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de todo esto. Y disculpen que no se haya abierto la simulación en concreto, tenemos algún problema con el proyector. Una iglesia cristiana. ¿Dónde dirían que está? ¿Dónde? En América. A ver, con este tipo de humedad y estos colores, casi, casi. Y con textos en inglés, sudeste asiático, Kochi, Port Kochi, uno de los puertos más importantes de la zona del Océano Índico desde todas las épocas, para los chinos, para los hindúes, para los malayos, para los portugueses, para los holandeses, para todo el que pasa por ahí, una de las zonas fundamentales de comercio en el sudeste asiático. El objeto que vimos antes, que ponía en forma de libro, recuerden, o se mueven las personas y los cerebros o se mueven los objetos, se ha movido hasta aquí. Esto quiere decir que alguien ha simulado lo que ha visto en otro lugar, porque aquí no había cristianismo originalmente, y lo ha replicado en este lugar. Entonces la cuestión es cómo simulamos ese tipo de fenómenos. Un pequeño altar y unos gallos. Los gallos son, evidentemente, o para muchos de nosotros, símbolo claro de Portugal. Y cristianismo de esta forma manifestado en una calle, pero si miran la matrícula, o es de hace mucho tiempo, o es de dentro de 2 años, cuando la Unión Europea echa a Portugal de la Unión Europea y del euro y ya tenga otra vez sus matrículas propias, o está en el mismo sitio que esta iglesia, la iglesia de la Inmaculada Concepción, una iglesia católica. ¿Dónde está? En Goa, en Panim. Pero fíjense en la escalera, no en la escalera de piedra que ven al principio, sino en la escalera que está detrás y que se entrecruza en los niveles de blanco que ven a través de la balaustrada. ¿Cuál es el origen de eso? La iglesia del Bon Jesús de Braga, que tiene la más famosa e importante escalera barroca del mundo, con un nivel de refinamiento que pueden ver en los sucesivos escalones que hay, y que dependiendo de la imagen y de la perspectiva que tengan, adquiere una belleza y una complejidad propia de un laberinto borgiano. Sin embargo, cuando se traslada a otro lugar con otras características, se simula y por cuestiones diferentes se adapta, por cuestiones económicas, por cuestiones de gusto, por cuestiones artísticas, se adapta y resulta en algo diferente. Es decir, hay una simulación adaptada. Y esto es lo natural en la cultura. Lo que pasa es que cuando ocurre en nuestro ámbito habitual no nos damos cuenta, porque nos parece parte de la normalidad cotidiana. Al lado de esta iglesia, la Inmaculada Concepción, en Panim, el templo más importante de la zona, al menos por tamaño, tenemos una tienda que vende todo este tipo de figuras de varias deidades hindúes y budistas, Lord Shiva y algunas otras. Y en la misma tienda venden también a Lord Ganesh, a la Madre Teresa y a la Virgen María. La Madre Teresa y la Virgen María han llegado allí por procesos de transformación cultural como el que hemos visto antes, pero al lado convive con deidades locales. Y este tipo de mezclas, como hemos visto los que hemos tenido la oportunidad de estar en América Latina, porque para nosotros es muy reconocible, producen fenómenos culturales híbridos, en los cuales se simula algo, se mezcla con otra cosa y se crea algo diferente. La Basílica de San Pedro, con las famosas columnas salomónicas de Bernini. En este caso ya tenemos un primer proceso de simulación o de imitación,
porque Bernini está pensando en algo que había hecho Da Vinci, que a la vez culturalmente se cree que tiene que ver con la arquitectura del famoso templo de Jerusalén, de Salomón de Jerusalén. ¿Exista o no? Pero hay un proceso cultural por el cual hay una fuente determinada, se intenta simular, en este caso no estaba muy claro además si ese templo existió, cómo era, pero sí había fuentes culturales y se imita de esta manera. Pero estas columnas han viajado por todo el mundo. Tenemos este lugar, que vuelve a estar en Goa, que es el lugar donde yacen los restos de San Francisco Javier, el jesuita, que llegó a colonizar Asia, y donde cada año, el día de San Francisco Javier, las multitudes de todo tipo de religiones van a prestar sus respetos religiosos, aunque sean de otra religión, a lo que consideran un santo. Y son miles y miles y miles de personas que van allí cada año. Columna salomónica para la decoración. De nuevo, una idea que se ha trasladado, se ha movido y se ha adaptado, porque no es exactamente igual que la que hemos visto en San Pedro. Columnas salomónicas en una iglesia de Lima. Columnas salomónicas en madera amazónica, en lo que hoy es Bolivia, a un lugar al que se llega por aquí, si tiene suerte, con el capitán, que pone el coche en el pontón, por esta carretera, si es que hay carretera, cuando no hay inundaciones, que son 6 meses al año, por esta selva, para llegar a la iglesia de San Francisco Javier, en Chiquitos, en la Chiquitanía, en Bolivia, en lo que fueron las misiones o reducciones jesuíticas. Es decir, vemos que el mismo objeto cultural se ha transmitido en una serie de sitios y en cada uno de los sitios algunas partes del significado original se conservan, otras se transforman. En algunos casos lo que han viajado son, por ejemplo, planos o libros o ideas que posteriormente se han copiado o se han rectificado. En algunos sitios como este, que tenemos clara la información, viajaron jesuitas, casi todas las nacionalidades europeas, fundamentalmente alemanes, para el tema de la arquitectura, toda esta zona. Y se transforma. Y evidentemente hay gente que considera que la belleza de la columna salomónica de Bernini no tiene nada que ver con la de la madera amazónica que son capaces de hacer los chiquitanos, o en su caso los mojeños, si vamos más al norte. Pero lo que importa de todo esto, aparte de que por el hecho de que se trate de religión, vemos el impacto que tiene en la vida individual y en la vida comunitaria, porque cambian todo su comportamiento relacionado con la economía, la sociedad y la propia relación con el más allá, por este tipo de cosas. En la Chiquitanía y en Mojos nos encontramos este tipo de música. Música que, como ven, está muy deteriorada físicamente, porque aquí tenemos ya un doble proceso. Esta música llegó de Occidente, de Europa fundamentalmente, durante el siglo XVII y el XVIII, y posteriormente cada generación de chiquitanos y de mojeños ha creído que estos textos musicales eran sagrados y eran su forma de comunicarse con Dios, y en cada comunidad hay una familia encargada de copiarlos y de transmitirlos. De manera que al proceso, digamos, horizontal en el tiempo de ir de Europa a América, va el proceso temporal desde el siglo XVII, están copiando este tipo de música y a veces rectificándola o cambiándola para sus usos propios. Este tipo de música que provoca este tipo de comportamientos todavía hoy, que en cada pueblo de la Chiquitanía y de Mojos haya una orquesta juvenil e infantil, en muchos casos 2, 3 orquestas, que se reúnen varias veces a la semana y que de alguna manera afectan la vida familiar porque las familias están tremendamente interesadas en que estas tradiciones se mantengan y se recuperen y los jóvenes tengan este tipo de formación cultural y educativa que consideran tan suya y que evidentemente entienden como una manera de ayudar a la gente joven a desarrollarse social y emocionalmente. Es decir, de nuevo, comportamiento afectado por objetos que se movieron de un lugar a otro hace muchísimo tiempo. Estos instrumentos además están realizados con maderas locales, por lo cual suenan de manera algo diferente a los instrumentos europeos. Instrumentos europeos cuyos modelos originales tenemos en este museo. Este museo donde realizó una gran parte de su tarea musical y religiosa Johann Sebastian Bach, en Leipzig, durante muchísimos años. Origen de toda esta música que ha terminado a lo largo de los siglos siendo una parte del activo cultural en el día de hoy
en una región tan remota como la Chiquitanía, prácticamente aislada durante todo el año, a pesar de los avances tecnológicos de hoy. ¿Cómo se propaga esta cultura? La propagación geográfica de la cultura tiene lugar de una manera muy similar, o se modela de una manera muy similar a cómo se modelan las epidemias de enfermedades. En algunos lugares aparecen focos, por las razones biológicas que sean, y por contactos entre seres humanos empieza a transmitirse como si fueran redes sociales. Y se van expandiendo hasta el momento en que se crea lo que se llama una fase de transición, en el cual prácticamente es imposible pararla, que es lo que conocemos como epidemias. Esto, en términos sociales y culturales, descubrir o ser capaz de manipular esto sería el paraíso de alguien que se dedica al marketing. Es decir, entender cómo somos capaces de que en un momento dado una idea, o una marca o un producto se extienda completamente por toda una población. Es decir, qué dinámicas físicas y de contactos entre redes sociales permiten ese tipo de cosas. A partir de una sola célula o de un solo nodo de una red social, se va infectando todo hasta el punto de que hay una epidemia, en algunos casos, como conocemos históricamente, de proporciones devastadoras. Lo mismo, pero en sentido positivo o negativo, según sea la idea y la valoración que hagamos de ella, ocurre con las cuestiones culturales. Con independencia de la calidad que atribuyamos o el mérito estético, se distribuyen de la misma manera, por contacto entre personas. En algunos casos las personas o las relaciones sirven de barrera, por razones que entendemos todavía solo en parte. En otros casos, como hemos visto, llegan desde Europa hasta Mojos y se siguen utilizando en el día de hoy, o hasta la otra punta del mundo, en India. Vamos a ver esto en un caso mucho más concreto que muchos de ustedes conocerán. Rubens es probablemente el pintor con mayor éxito comercial de todo el siglo XVII y XVIII, y su repercusión dura muchísimo más. ¿Por qué? Porque tuvo un canal de distribución importantísimo. ¿Cuál es su canal de distribución? No la pintura en sí, porque la pintura es un objeto precioso que es difícil de replicar, de simular, es muy costoso y que tiene un valor hasta cierto punto único. ¿Cómo funcionaba, digamos, el taller y la red de distribución de Rubens, que fue tan importante, como verán ahora, en todo el mundo hispano? Rubens pintaba una pintura, o alguien de su taller, un grabador la copiaba en un formato mucho más transportable, la introducía en un libro, y en un libro ya no hay que enviar solamente una imagen, se envían muchos más, es decir, estamos multiplicando el efecto de la distribución, y en otro lugar del mundo, Sevilla, o Madrid, o Toledo, o Lima, o Cuzco, se copia y se transforma no a partir de la pintura de Rubens, que es lo que creíamos originalmente, sino a partir del modelo que hay en el grabado. Y así se distribuye. Es decir, lo que estamos mandando es una especie de mensaje electrónico que contiene mucha más información y es mucho más rápido que si tuviéramos que mandarlo por correo ordinario. Es decir, tenemos todas las pinturas, un bloque completo de pinturas de Rubens en un libro, que es muy fácil de transportar, de distribuir y posteriormente de copiar en otro lugar del mundo. Un ejemplo concreto es La adoración de los pastores, que tiene simulaciones en autores tan diversos como Murillo, Correa en México, Flores, Senén Vila, y que todos copian no a partir de la pintura de Rubens, que no han visto, sino a partir de los grabados, de los libros de grabados de Lucas Borstermann y de algunos otros. ¿Cómo se simula o se modela este proceso a mayor escala? Lo que hacemos es crear un modelo de datos de cómo creemos que ocurre este fenómeno en una base de datos. Esto es lo que se llama un esquema de datos, en el cual lo que decimos es que un autor, que es Rubens, pinta una pintura con un tema determinado. Y otro autor, sea un grabador o un pintor, pinta otro objeto que tiene el tema y la pintura inicial como punto de referencia. Y a partir de aquí se crea una red como la siguiente. Llenando toda la base de datos con la información que tenemos de las influencias de Rubens, de los grabados y de la gente que copió temas similares, aunque no vieran los originales, vemos que fundamentalmente a partir de Rubens hay influencias por medio de dos grabadores muy importantes que se extienden a la mayor parte de los pintores de la época y a muchas épocas posteriores. Villalpando, toda la serie de anónimos, de pinturas que no hemos sido capaces de identificar sus autores originales. Es decir, prácticamente a todo el mundo cultural entre dos continentes de 2 siglos completos, sin la tecnología que tenemos hoy. Y son
cuadros que se pueden ver casi en cualquier lugar de España y de Iberoamérica. Y este es un caso que hemos estudiado con un poco más detalle. Lo mismo podemos hablar de Zurbarán o cualquier otro que funciona de una manera similar. De la misma manera podemos hablar de las ideas, de cómo funcionan hoy las ideas, cómo se retransmiten, cómo se multiplican, a partir de qué tipo de modelos y cómo se puede simular esto. Si esto lo vemos en términos de personas, de cómo influyen unas personas a otras por medio de qué otras personas, por medio de los grabadores. A ver si... Aquí vemos cómo ocurre lo mismo, pero con un modelo de dispersión geográfica, el cual a partir de Amberes y de Flandes se crean relaciones muy fuertes por medio de Sevilla con Cuzco, que se convierte en el centro difusor de la pintura de Rubens en toda esa zona de América Latina. De la misma manera se difunden las enfermedades, las ideas, cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de estructuras. En este caso, la pintura o un objeto cultural como los que hemos visto antes, como las columnas salomónicas, como los libros, como cualquier tipo de idea, como la idea misma del cristianismo, etc. Pero esto que hemos visto que surgió en Europa, en el siglo XVI o en el XVII, que se copió, que se transmitió en un montón de sitios, vemos que en el día de hoy ha dado la vuelta y la mayoría de esa información vuelve a estar en Europa otra vez, y en algunos casos en Estados Unidos. Las flechas que tienen, el tamaño de la flecha o del flujo, quiere decir el número de pinturas. Y el rojo es el origen de las pinturas, es decir, dónde se pintaron o para qué lugar se pintaron. Para una iglesia o para la Catedral de México, para una iglesia o un convento de Cuzco, de Potosí o de cualquier lugar. En verde está dónde están esas pinturas hoy. Es decir, una gran parte de todo ese patrimonio que se pintó con una función y que partía de modelos europeos a través del tipo de recorrido que hemos visto, en el caso de Rubens en concreto, esto es a partir de una base de datos mucho más masiva de 15.000 pinturas, vemos que una gran parte de estas cosas han vuelto porque ha cambiado el uso cultural de esos objetos. Y mientras que una pintura en el momento en que se pintó en el siglo XVII tenía una función comunitaria en una iglesia, para que la gente que no sabía leer interpretara los pasajes bíblicos, algo que todos hemos vivido hasta hace muy poco, hoy se utilizan como objeto cultural en museos, en ese tipo de repositorios que consideramos tan importantes. Muchas de estas cosas están en Nápoles, en Italia, o en el Museo de América, aquí en Madrid y en algunos lugares de Estados Unidos. Es decir, cambia el uso, cambia la intención y sigue habiendo movimientos culturales que siguen afectándonos de una manera u otra. Y sigue habiendo transmisión de toda esta información de un lugar a otro. Un último caso, para que lo vean todo, pero a partir del modelo de redes sociales. Casi todo el mundo aquí tiene Facebook, Twitter, LinkedIn, saben lo que quiere decir estar conectado, tenemos toda la idea de que es un amigo, que es un contacto, ese tipo de cosas. Incluso la idea del grafo social de la que están hablando ahora tanto Google como Facebook. Es decir, aquellas personas a las que estamos conectadas a través de alguna de estas plataformas. Algo muy parecido se puede hacer a partir de la literatura o a partir de muchas otras fuentes. En este caso tenemos el proyecto Preliminares, que se trata de analizar precisamente los preliminares, que son todos los textos que hay en los libros publicados en el siglo XVI, XVII y XVIII, antes de que empiece la obra propiamente dicha. Es decir, antes de que el Quijote empiece en algún lugar de la Mancha, hay una serie de documentos que por razones legales todo libro tiene que incluir. La tasa, la aprobación civil, la aprobación eclesiástica, dedicatorias, poemas de otros autores que le dedican grandes halagos al autor de la obra. Es decir, un montón de información que contiene nombres de gente de la época que ocupaban los consejos reales, los consejos relacionados con la Iglesia, que decidían qué se publicaba y qué no se publicaba, que controlaban el mundo de las imprentas y el propio mundo cultural de los escritores. Es decir, lo que hay aquí es la red social de la cultura en el siglo XVII, en nuestro caso. A partir del análisis que hemos hecho hasta ahora del conde duque de Olivares, de la época de Olivares y anteriormente de Lerma, hemos extraído toda esta información, que además es información que contiene localizaciones y fechas, y podemos de nuevo crear un esquema para llenar la base de datos de información. Y luego sacar redes de este tipo. Una red cultural en la cual se ven dos grandes nodos, que es por donde pasaba toda la información.
primer lugar, Madrid, que es el nodo más grande que se ve aquí, súper conectado con todo, porque casi un 60% en algunas épocas de todo lo que se publicaba en España se publicaba en Madrid, excepto algunos periodos en que hubo prohibición de publicaciones en Madrid y se publicó en Zaragoza, porque era parte del Reino de Aragón y tenía leyes relativamente diferentes. Y luego vemos aquí un personaje que está a un nivel muy parecido al de Madrid, conectado con todo, y es Lope de Vega. Y es que Lope de Vega, además de ser un monstruo de la naturaleza, como dijo Cervantes, era un tipo que conocía muy bien cómo funcionaba el mundo político y el mundo de la publicación. Sabía con quién tenía que hablar, con quién estar conectado, a quién arrimarse. Y todo esto se manifiesta en la superproducción que tiene Lope, que es porque fue un autor superprolífico, probablemente de los más prolíficos, si no el más prolífico de la historia de la literatura, y no de la historia de la literatura española, digo en general. Pero es que además llega un momento en que casi todo el mundo que tiene que ver con la política, la religión o la cultura de la época aparece en sus preliminares. Todos quieren estar ahí, como todos queremos estar arrimados a la gente más importante de nuestros campos. Bueno, todo el mundo quería estar arrimado a Lope y Lope sabía cómo arrimarse a todo el mundo. Si sacamos lo que se llama la red del ego, la red del yo, a partir del yo de algunos de los personajes de la época, pueden pensar qué personajes son más importantes, según la información que hemos recibido en nuestra educación. Pero si ven, el pobre Calderón solo tiene 106 nodos. Poca cosa, incluso en términos de nuestros Facebook de hoy. ¿Quién tiene más de 100 conexiones en Facebook? Todo el mundo. Tirso, otro religioso, tiene casi 500. O sea, otra persona que sabía moverse muy bien, que sabía integrar a todo el mundo de la política y de la cultura en su red social, es decir, la gente que publicaba en sus libros. Y Lope tiene 504 nodos directos, en solo uno de los periodos, el segundo periodo, que es el menos prolífico para él, porque él fallece a mitad de ese periodo. Si lo vemos en términos numéricos, vemos que la barra que ven a la izquierda en azul es la producción de Lope comparada con la producción de todos los otros escritores de España en el periodo de Lerma. O sea, es que nadie publica con esta diferencia en el día de hoy. Yo creo que prácticamente nunca. Es que casi cuatriplica el segundo. Lo mismo pasa en el siguiente periodo, del cual no les voy a mostrar ninguna imagen aquí. Pero además, la estadística muestra lo que se llama una power law, es decir, una distribución en la cual en este caso los escritores que más publican muchísimo más que los siguientes. Pero en el caso de Lope está completamente desequilibrada. Es decir, es absolutamente anómalo que alguien tenga este tipo de distribución en cualquier fenómeno físico que se analice de esta forma. De hecho, en la otra imagen ven la producción de Lope en azul y la producción en cada momento de casi toda la industria editorial de España en ese momento. O sea, es que producía casi como todos los demás a la vez. O sea, algo absolutamente increíble en cualquier término. Nadie en ninguna profesión es capaz de hacer eso hoy. Bueno, que yo conozca. Y además hacerlo también, porque el problema de Lope, digo por la envidia que nos da, es que lo hacía muy bien en casi todos los casos y en casi todos los géneros. Todo esto tiene que ver no solo con la calidad y la energía de un personaje como Lope, tiene que ver con la red social que hay detrás de todo su mundo de publicaciones. Porque aquí estamos muchos y sabemos que con independencia de la calidad que tenga un artículo o un libro, otra cosa es que ese artículo o ese libro se publique. Y de eso ya dependen muchos factores económicos, sociales, editoriales, que avalan la idea de que hay que estar bien conectado y bien arrimado en cualquier mundo en el que estemos. Lo mismo pasaba en la España literaria de la época y lo mismo pasa en la España literaria de hoy. En términos de lo que se llama la Betweenness Centrality, que es una de las medidas más importantes en teoría de redes sociales, en teorías de grafos, porque más o menos miden el grado de control de la información cultural, es decir, cuánta información pasa por un nodo en una red. La medición, de nuevo, es absolutamente devastadora, porque el 0,01, el 16,7 que tiene Lope es casi el triple de lo que tiene el segundo. Es decir, que no solo él publicaba mucho, sino que probablemente él decidía mucho de lo que se publicaba y de lo que se hacía culturalmente en España. Y probablemente todo esto tiene mucho que ver con las famosas quejas literarias de Cervantes acerca de
que no le dejan publicar, que Lope esto, que el grupo de Lope, que ahora me sacan el Avellaneda y quién ha sido. Es decir, todo este mundo que hemos conocido de otra manera, pero que de alguna forma aquí tenemos representado en términos de datos, de redes sociales y un poco de la realidad humana de todo ese fenómeno. Se distribuye la información de una manera y somos capaces de ver a través de este tipo de modelados y de simulaciones y del análisis de datos cómo ocurre. Ya para terminar, ¿por qué es importante entender la cultura? En nuestro caso, el barroco. Algo de ello ya lo hemos visto antes, pero un poco quería que se fueran con la idea de que, más allá de que el barroco sea un periodo histórico, que una determinada historiografía nos ha enseñado a nombrar de esa manera, queremos pensar que el barroco es algo más, y que es el nombre que damos a un conjunto de operaciones relacionadas con la transmisión cultural. Es decir, no solo que sea barroco el Quijote o Góngora o una determinada obra de la pintura, sino que cuando abstraemos todo esto y empezamos a comparar muchos géneros y cómo se ha distribuido toda esta información y cómo ha cambiado en cada paso que se ha transformado, vemos que lo que hay es una serie de operaciones que la propia información cultural realiza cuando viaja. De la misma manera que nosotros cambiamos cuando tenemos otras relaciones, cuando vamos a otro sitio, o cuando empezamos a tener exposición a otro tipo de información cultural. La propia información cultural, como todo tipo de información, el caso más claro y más conocido que tenemos es la información genética, que cambia, digamos, por sí misma a partir de determinados patrones evolutivos. Lo mismo ocurre con la cultura. Y en lo que llamamos el barroco, o en esta serie de operaciones que estamos estudiando, lo que ocurre es que las operaciones son de un determinado tipo, que en otras épocas son de tipo diferente, por cuestiones de conexiones sociales, por cuestiones de los propios objetos físicos que se tienen o por cuestiones de transmisión física de la información. Y también podemos llamar barroco a los objetos que resultan de estas operaciones y no de otras que identificamos como neoclásicos o vanguardistas o renacentistas o del tipo que sea. Creo que esa es la importancia, en este caso, del periodo barroco, porque nos da una gran cantidad de información sobre la cual hacer este tipo de simulaciones, modelados y abstracciones que podemos luego relacionar con otras épocas de la historia humana y de la cultura. En este caso, el barroco lo que nos abre, como hemos visto en la charla anterior, es la gran expansión internacional, que el paralelo más cercano que tenemos es lo que está ocurriendo hoy, el nivel de complejidad por la cantidad de cosas diferentes, de lugares diversos que se están mezclando, los intercambios de información y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, por lo que nos puede decir del presente y de la cultura. Cualquier análisis de la cultura que se quede, tanto, en mi opinión, en lo patrimonial como en lo melancólico, hace un flaco favor a la importancia que tiene la cultura, que reside en cómo afecta a cómo nos comportamos y que era algo fundamental y básico en cómo se entendía hasta hace muy poco la educación. Sería esa información básica que nos formaba y que nos hacía comportarnos de una manera y no de otra. Y la información, al fin y al cabo, la cultura es la información que consumen nuestros hijos y nuestra sociedad. Y eso es lo que determina nuestro comportamiento. Y eso se puede aplicar a cualquier época, a cualquier comunidad, a cualquier país y a cualquier momento en que se viva, incluso el de crisis de todos los tipos que estamos viviendo en España. Es la cultura lo que afecta a nuestro comportamiento. Los políticos y los financieros y todos los agentes estos importantes de la red, por supuesto que tienen una influencia muy importante porque tienen una capacidad de distribución que a nivel individual no tenemos. Pero al final es el comportamiento individual mezclado con el comportamiento de todos los otros lo que determina quiénes somos. Por eso está en nuestras manos decidir qué contenido producimos, cómo queremos que se relacionen nuestros hijos con él y qué tipo de agentes de cultura queremos producir en el futuro, qué tipo de sociedades y de comunidades y de países. Sea en India, sea en Bolivia, sea en Kioto de hoy, mientras que la foto de la izquierda es una representación de una celebración que se realiza cada año, la de la derecha es vamos a decirlo entre comillas, una persona real, que simula ser un personaje para realizar su trabajo todavía hoy cada día, en el Japón contemporáneo de las grandes tecnologías. Y agentes de cultura como estos, que viven en el frío, que transmigraron, como diría don Pedro Laín, y que se están convirtiendo en otras cosas por la información que reciben en otro contexto. Y todo esto afecta a su comportamiento. Por eso creo que es importante la atención a la cultura y que entendamos cómo ocurran todos estos procesos, porque afectan a lo que van a ser y a cómo se van a comportar nuestros hijos, a cómo vamos a ser.
Muchas gracias a todos por aguantar y gracias a las instituciones que han hecho posible la financiación de esta investigación. Y si no se acuerdan todavía, tienen aquí el desafío de la noche. Muchas gracias. El desafío tenía trampa. Tiene trampa. Porque si no, no te habrías jugado la cena, efectivamente. Exactamente. Aunque con muchos de ustedes tendría mucho gusto compartir una cena. Eso es otra cuestión. ¿Se lo cuento el desafío? Sí. La imagen es un procesamiento de imagen a partir de 6.000 caras que hemos extraído de 25.000 pinturas de la historia de la pintura. Y lo que hemos extraído es la cara media que se representa en todas esas caras para tener una idea de cuál ha sido la cara media representada en la historia de la humanidad. Así es que no iban a acertar de ninguna manera, era una apuesta casi segura. La cara media o la archicara. O la archicara. Y eso es muy interesante porque se pueden ver las caras medias de cada época. Y se puede ver la cara media masculina y la femenina. Y ven que en este caso, por más que sean ustedes machistas, tienen rasgos femeninos, ¿no? Sí. Pues hemos visto que en todos los periodos de la historia de la pintura, la cara media tiene rasgos mayoritariamente femeninos. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. Puede ser, puede ser. Esa es otra interpretación posible, sí. Pues nada, muchas gracias, Juan Suárez, por esta visión sugerente y que nos ha hecho ver algunas cosas que conocíamos desde una perspectiva realmente nueva. Ese grafo con Lope de Vega en medio de todo realmente es una radiografía de una época literaria asombrosa. ¿Hay alguien en la sala que quiera hacer alguna intervención? Gracias, Juan Luis. Lo primero, quería hacer dos preguntas muy breves. Una, si ha habido estudios parecidos para otros periodos, espacios, sobre todo periodos, de tal manera que se puedan poner en comparación las conclusiones que se puedan sacar de los movimientos culturales del barroco con otras circunstancias históricas. Y si a lo largo de la realización del proyecto habéis recurrido, como a lo largo de estos días aquí se ha visto en alguno de los casos que se han presentado, a estrategias de cooperativas, de que la gente os mande la información, o todo ha sido más, digamos, controlado por vosotros directamente. La primera pregunta, hay muchos proyectos en marcha. Uno de los principales problemas que hay es que muchos de los proyectos, porque los humanistas tenemos la formación que tenemos y cuando hicimos nuestra formación, los que estamos ejerciendo ahora, había papel y libros. Entonces no estábamos entrenados en todo este tipo de cosas y como Ana ha mostrado antes, todo este proceso de entrenamiento lleva un tiempo. Entonces, uno de los riesgos fundamentales que se están dando en muchos proyectos es que se quedan en la elaboración de un sitio web o en la recopilación de información, pero para que la gente la vea o la utilice, que es muy importante y hay que hacerlo. Pero el problema es qué preguntas hacemos que son relevantes para hoy, de todos estos periodos históricos. Si no, nos volvemos a quedar en una especie de monumentalización de la cultura y el barroco y el renacimiento y el periodo. Y eso es muy importante hacerlo como elemento identificador. Pero luego la cuestión es qué conclusiones sacamos a partir de los datos sobre qué es el ser humano, qué es el comportamiento. Y de eso hay muy poco todavía. Muy poco. Respecto al tema de la colaboración, la estructura misma del sistema de becas al que accedimos para hacer este trabajo que todavía estamos haciendo en Canadá obligaba a la colaboración desde el principio. Es un equipo de 35 investigadores con muchas ramificaciones en muchos sitios y, por ejemplo, en el caso de Mojos, que hemos digitalizado y puesto en una base de datos y publicado los catálogos de música y de muchas otras cosas a través de uno de nuestros investigadores, Pietro Navrot, del archivo de la comunidad, solo ha sido posible porque la comunidad nos lo ha cedido y ha colaborado con nosotros. En otros casos de instituciones más egregias, todavía estamos esperando la colaboración. Pero es algo con lo que cuentas porque el concepto patrimonialista de la cultura pues, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Y no sé por qué la gente no quiere que convirtamos en datos la cultura y los analicemos. Entonces, hacer manualmente la base de datos que todavía seguimos haciendo y seguimos extrayendo información de 15.000 pinturas
ha sido ir a muchísimos sitios, a muchísimos pueblos, en muchos casos que el párroco de una iglesia perdida nos dé un folleto que él ha hecho diciéndonos cuáles son las pinturas que hay en su iglesia, en otros ha sido a través de catálogos. Ha habido instituciones muy generosas, como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que tiene una colección de pintura barroca muy importante. Hay otras instituciones que... Barroco, bases de datos, Canadá... Un poco decepcionante en ese sentido, pero creo que la dinámica está ahí. Desde el momento en que hay instituciones grandísimas como la Biblioteca del Congreso o la Biblioteca Pública de Nueva York que están haciendo público todo y accesible, pues no tiene mucho sentido atrincherarse. Creo que lo que hay que entender, lo que hay que hacer es entender cómo funciona eso, conectar con el público en ese tipo de relaciones y mostrar la importancia de esos repositorios culturales para nuestra experiencia de hoy. Yo creo que eso sigue siendo fundamental y es lo que no entendemos. Es decir, hacemos aniversarios sobre héroes culturales nacionales, sobre periodos, y vamos a museos a mirar la belleza de ese tipo de cosas, pero tenemos que entender que eso está vivo, que eso es importante hoy. Y eso requiere colaboración de todas estas instituciones, un poco un cambio de mentalidad, digamos. Y creo que es importante decirlo y, digamos, exponer lo que cuesta la, digamos, recopilación de datos inicial, porque si no, un efecto secundario que tienen estas visualizaciones, que son tan, digamos, paradójicamente tan accesibles y tan bonitas y tan claras, es que lo que hay detrás, pues, es este tipo de investigación, o tus 3 millones de personajes recopilados. Bueno, y esto es un trabajazo que conviene tener en cuenta para no dejarse deslumbrar por una época de la visualización realmente brillante, sí, y que debemos agradecer, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que todo este trabajo manual que se ha hecho porque muchos archivos no están digitalizados o no se pueden procesar, toda esta información cultural, nos están llevando a un riesgo muy importante, porque cualquier cantidad de datos que tengamos Ana o yo, o cualquier otro proyecto de investigación sobre el pasado que se ha tenido que recoger manualmente casi, porque los procesos, por ejemplo, de análisis de textos, de documentos antiguos con tipos de fuentes antiguos o a mano alzada todavía no están muy desarrollados, es muy difícil extraerlo automáticamente. Mis 15.000 pinturas que tienen no sé cuántos registros de datos, los 3 millones, eso lo recoge Google en 10 minutos, hoy. Entonces, si cada 10 minutos se recoge eso del pasado inmediato humano, ¿cómo de atrás va a quedar esta época que ni siquiera somos capaces de tener en forma de datos? Porque nos vamos a tener que dedicar a lo que es accesible, que son esos datos que están ahí. Es decir, el grosor de la historia está, con independencia de la valoración que hagamos, está ampliándose al mismo ritmo que la capacidad de recopilación de información de todas estas empresas. Entonces, la concepción del pasado está cambiando y, por lo tanto, está cambiando la labor de los historiadores y de los humanistas, cuya tarea principal ha sido siempre detenerse, mirar lo que ha pasado antes e intentar analizarlo. Lo que ha pasado antes ha pasado hace 10 minutos. Google ya lo ha analizado, por supuesto, parece que las agencias de espionaje también lo analizan inmediatamente, pero lo importante de eso es que eso es información de seres humanos que sabemos que se están comportando de una manera y ellos están averiguando cómo se está comportando respecto a todos los aspectos de la vida. Entonces, creo que es importante que nuestras instituciones culturales y nuestras propias disciplinas y profesiones se pongan al día muy rápidamente de esto. Si queremos seguir dando una una interpretación acerca de lo que ha ocurrido en el ser humano y poder ir reinterpretando nuestra propia historia, ¿no? Yo creo que eso sí me parece urgente. Urgente. Bueno, gracias. Yo no, simplemente subrayar, es verdad que lo que has dicho es muy importante. Necesitamos más cooperación por parte de las instituciones, porque sé por experiencia lo que es luchar contra el excesivo conservadurismo, contra los problemas de financiación, bueno, que tenemos un poco en esta línea nueva de investigación, que necesitamos tantos medios, y que además, si nos dan medios, podemos contratar mano de obra, que es una cosa que nos viene, que es necesario, ¿no?, para esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y luego una cosa que quería comentar es porque al poner ese modelo de la red que has puesto con Lope de Vega en el medio, a mí me ha llamado mucho la atención lo importante que es en los estudios de casos de uso concreto, como yo lo hice con el comercio, tú lo has hecho con pintores y escritores, lo importante que es el modelo, o sea, la modelización, aunque sea con un ejemplo de datos concretos. Y sobre todo con el tema de las redes, esa red demuestra cómo funcionaba, cómo se comportan las personas
a lo largo de la historia, es un modelo de comportamiento, ¿no? Y entonces, a mí lo que me llama la atención, porque tanto lo vi en mis comerciantes del siglo XVIII, como lo que tú haces en tu red con Lope de Vega, es que en la sociedad del antiguo régimen, como en estos siglos que trabajamos, a pesar de lo tremendamente corporativa que era la sociedad, la gente sobrevivía en red. No tenían Facebook ni tenían teléfono móvil, pero tenían otros mecanismos que precisamente emergió en esos siglos, desde el siglo XIV y XV hasta el XVIII, y que ha construido un poco las bases de nuestro mundo moderno. Y con estos ejemplos, pues lo que hace es estamos dando un modelo de comportamiento humano que también otros científicos, como los biólogos o los antropólogos, pues también van a tener en cuenta y lo van a valorar, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante, ¿no? Sí. Simplemente quería un poco subrayar el tema ese. Sí, yo creo además que la tecnología, alguna de las herramientas que hemos desarrollado para la gestión de bases de datos, nos permite con los mismos datos cambiar el esquema, el modelo, y probar otras cosas para ver cuál hipótesis es más cercana. Y no hace falta volver a meter los datos, sino simplemente importarlos en un esquema diferente. Y está claro por los estudios que hemos hecho que sean redes sociales de hoy, como las que ha estudiado Barabasi a partir de los teléfonos, o este tipo de redes, todas las redes sociales son redes de libre escala, con un tipo de comportamiento muy determinado. La otra cosa que quiero decir respecto a las instituciones es que no nos tienen que dar dinero, de verdad. Solo queremos que hagan algo como ha hecho el BBVA, que pongan los datos a disposición y preparen un hackathon. Igual que ha publicado hace una semana o 2 semanas una competición, el BBVA, con datos más o menos reales de transacciones de tarjetas de crédito para desarrollar ideas y productos. Yo estoy soñando con un hacking la Biblioteca Nacional, o hacking el Museo del Prado, o hacking la Fundación Mapfre. Y que la gente que puede hacer y sabe hacer todas estas cosas explore lo que se puede hacer. Y saque datos, y saque apps, y saque modelos, y se puedan estudiar. No queremos dinero, de verdad. Lo rechazo, bueno, según cuánto sea. Los datos es lo que necesitamos, y un poco de apertura. Lo hacen los biólogos, y se están jugando millones y millones las farmacéuticas. Los datos de toda investigación financiada con dinero público en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Corea, en Japón, están por ley disponibles para que cualquier investigador los pueda utilizar, porque se entiende que hay un bien común superior y se entiende que se avanza mucho más con gente de diversos lugares y procedencias investigando lo mismo que yo solo con mis cositas y que nadie las vea, y está más que probado, no hay mucha discusión sobre eso. Muy bien, yo creo que esta es una excelente conclusión para cerrar este ciclo sobre historia digital. Muchas gracias a los participantes, al atento público y a la Fundación Mapfre. Muchas gracias.